Comentarios de Martín Lutero. A la primera epístola de Pedro. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Aquí San Pedro indica cómo han de conducirse los que gobiernen el reino espiritual. En el capítulo anterior, Primera de Pedro 4:11, estableció que nadie puede enseñar ni predicar si no está seguro de hallarse en posesión de la palabra de Dios, a fin de que nuestra conciencia se halle asentada sobre una sólida roca. Por ello, es necesario que nosotros, cristianos, tengamos un sólido conocimiento de lo que place o desagrada a Dios. En caso contrario, no somos cristianos. Asimismo, el apóstol ha dejado claro que cada uno debe considerar su trabajo u oficio como desempeñado por Dios, aunque en este caso en concreto, este versículo trata de las calificaciones necesarias a obispos y pastores así como de la naturaleza de la conducta a observar. En primer lugar, debéis familiarizaros con el lenguaje y aprender el significado de las palabras. Sacerdote es griega, en alemán es Ältester, un anciano. El latín utiliza senatores, esto es, un cierto número de hombres ancianos y sabios provistos de gran experiencia. Estos son los hombres a los que Cristo denomina sus oficiales y consejeros. Administran la regla espiritual, es decir, predican y cuidan de la congregación cristiana. Pero no os dejéis extraviar por los sacerdotes nombrados actualmente. Las Escrituras no saben nada de ellos. Olvidaos de lo que ocurre ahora y pensad que cuando San Pedro y los demás apóstoles entraban en una ciudad en la que habían cristianos, seleccionaban a un anciano o dos que fueran justos, casados con hijos y versados en las Escrituras. Estos hombres eran llamados. Más tarde, Pablo y Pedro también les llamaron obispos. Por tanto, obispo y sacerdote tienen el mismo significado. Sobre esto tenemos otro excelente ejemplo en la leyenda de San Martín. Un grupo de gente llegó a un lugar de África y vio a un hombre yaciendo en el interior de una cabaña. No sabiendo quién era, lo tomaron por un campesino. Más tarde, cuando la gente se hubo congregado a su alrededor, el hombre se levantó y empezó a predicar. Entonces se dieron cuenta de que se trataba de su pastor u obispo, dado que en aquellos tiempos estos no vestían de forma distinta ni se comportaban diferentemente de los demás. A estos ancianos, dice San Pedro, capaces de cuidar y proveer al pueblo, yo les exhorto, que soy uno de ellos. Como podéis comprobar, llama ancianos a los que desempeñan una tarea y predican. Por esta razón también se humilla y se llama a sí mismo anciano. No alega ser superior aunque podía haberlo hecho al ser un apóstol del mismo Cristo, sino que se llama, no solo compañero anciano, sino testigo de los padecimientos de Cristo. Es como si dijera, no solo predico, sino que también soy uno de los cristianos que debe sufrir, con lo que viene a indicar que donde haya cristianos, habrá sufrimiento y persecución. Este es un verdadero apóstol. Si actualmente hubiera un papa o un obispo de esta clase que llevan ese título, estaríamos contentos de besarle los pies. Soy también participante de la gloria que será revelada. Una manifestación tan elevada significa que todo obispo la ha de tomar en su sentido más profundo. Con ella San Pedro se santifica, seguro como está de que será salvo gracias a las numerosas promesas con las que cuenta. Así Cristo dice, yo os elegí. Juan 15:16. Sin embargo, costó mucho trabajo a los apóstoles alcanzar dicho estadio. Seguramente, antes tuvieron que ser humillados y ser avergonzados. Por eso, aunque San Pedro sabe que participa de la salvación, no por ello y pese a su santidad, se muestra orgulloso, ni se exalta a sí mismo. Ahora precisa saber lo que han de hacer los ancianos. Leemos.
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cristo es el pastor principal y por debajo de él tiene numerosos pastores al igual que numerosos rebaños de ovejas. Estas ovejas han sido asignadas a los pastores de Cristo aquí y en muchas tierras, como escribe San Pedro. ¿Qué es lo que hacen los pastores? El deber de estos pastores es conducir el rebaño a Cristo. El Papa se ha adjudicado este papel principal y pretende ser el Señor Supremo que puede hacer su voluntad con el rebaño. Todos conocen la naturaleza del pastoreo. Los pastores han de procurar pastos y pienso a las ovejas para que den su fruto y asimismo cuidan de que los lobos no asalten el rebaño y lo aniquilen. No son gente que solo se dedique a sacrificar y matar. San Pedro habla concretamente del rebaño de Cristo como si dijera, no penséis que el rebaño os pertenece, sois solo servidores. Y por otra parte, nuestros obispos dicen desafiantes, vosotros sois mi rebaño. Pero, según las anteriores palabras del apóstol, el rebaño de Cristo somos nosotros, habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. 2:25. Los obispos son servidores de Cristo y su deber es cuidar al rebaño y llevarlo a buenos pastos. El pasto no es otra cosa que la predicación de la buena nueva para alimentar a las almas y que éstas den fruto, con el Evangelio y la palabra de Dios como única alimentación. Únicamente en esto consiste el trabajo del obispo. Así, Cristo dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Juan 21:16, que es tanto como decir, el rebaño que has de pastorear no es tuyo, es mío. Sin embargo, se han tergiversado estas palabras para hacer creer que el Papa posee un poder externo sobre toda la cristiandad, cuando ninguno de ellos predica una sola palabra del Evangelio ni lo ha hecho, ni lo ha manifestado, desde los días de Pedro. Hubo un Papa llamado San Gregorio que en verdad fue un santo varón, pero sus sermones no valen un centavo. Por ello, parece como si la Santa Sede estuviera particularmente maldecida por Dios. Varios papas han sufrido martirio por el Evangelio, pero no escribieron nada acerca de este, y sin embargo, proclaman y aseguran que deben dirigir el rebaño, sin hacer otra cosa que tener cautivas a las conciencias aniquilándolas con leyes inventadas por ellos y sin predicarnos una palabra acerca de Cristo. Ciertamente hay muchos cristianos, hombres y mujeres, capaces de predicar también como otro cualquiera, pero en todo grupo siempre hay algunos que son débiles. Por tanto, hay que seleccionar a los fuertes a fin de que los lobos no acudan y destrocen al rebaño. Un pastor no solo ha de conducir el rebaño y enseñarles a ser verdaderos cristianos, también ha de rechazar a los lobos para que no los ataquen y los destrocen con errores y falsas doctrinas. El diablo no descansa. Actualmente, hay muchos que toleran la predicación del Evangelio pero a condición de que no se clame contra los lobos, es decir, que no se predique contra los prelados. Sin embargo, predicar, enseñar y cuidar del rebaño, y protegerle y guardarle, puede no ser suficiente para evitar que los lobos acaben con él. No basta con vigilar, el lobo puede dejarles que gocen de un buen pasto. Cuanto más gordos estén más le gustarán, pero no soporta el ladrido hostil de los perros. Por tanto, aquel que crea con todo su corazón, deberá guardar el rebaño del modo debido tal como Dios ha ordenado. Cuando dice el rebaño que está a vuestro cuidado, es decir, el rebaño que está con vosotros, no alude a que haya de estar sometido a vuestros pies, cuidando de ella, no forzados, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí el apóstol expresa con una sola palabra lo que el profeta Ezequiel escribe acerca de los pastores y los obispos en el capítulo 34:1. Es decir, no solo habéis de cuidar del rebaño, sino observar sus necesidades y procurar liberarlo del peligro. También utiliza la palabra griega, esto es, sed obispos, deriva de la palabra, que en alemán se dice einborseer, o weter, un hombre que vigila o guarda y cuida de todo cuanto todos necesiten. Fijaos que anciano y obispo son la misma cosa. Por tanto, mienten los que actualmente dicen que la tarea de un obispo se identifica con la dignidad y que para hacerlo ha de llevar una mitra en la cabeza. No es un oficio que implique dignidad,
no es el titular de nuestro cuidado, ni de nuestra vigilancia, ni es nuestro guardián. Debe saber conocer las debilidades si alguien sufre de alguna, ha de ayudarle y consolarle. Si alguien cae, debe levantarle, a fin de dar a los cristianos todo cuanto necesite su alma y su cuerpo. He manifestado repetidamente que si hubiera una buena administración, en cada ciudad debería haber 3 o 4 obispos para cuidarse de la congregación y cuidar de todas las necesidades que se produjeran. Aquí San Pedro toca 2 aspectos que deberían impresionar a todo aquel que tiene que desempeñar alguna presidencia. En primer lugar, hay que encontrar a alguien piadoso y proclive a convertirse en predicador, porque la tarea de cuidarse de cómo vive el rebaño para ayudarle y sostenerle, es en verdad un trabajo pesado. Hay que vigilar y mantenerse en guardia día y noche a fin de que los lobos no irrumpan en el cercado. Pone en peligro vida y salud. De ahí que el apóstol diga, no forzados, sino voluntariamente. No hay que entrar en este oficio sin ser llamado, pero si se lo piden, debe desempeñarlo con agrado y voluntad y llevar a cabo todo cuanto el puesto exija. En caso contrario, los que no tienen ningún deseo de hacerlo y vayan forzados, no cumplirán con su oficio a cabalidad. Los otros, los que desempeñan la presidencia por afán de lucro y para llenar sus panzas, son aún peores. Solo ambicionan la lana y la leche del rebaño sin importarles los pastos. Así se conducen hoy día los obispos. De por sí, ya es un vicio extremadamente dañino, pero si encima lo practica un obispo, la desgracia es aún mayor. Por tanto, ambos apóstoles, Pedro y Pablo, lo mencionan con frecuencia, Hechos de los Apóstoles 20:33, lo mismo que los profetas. Por esta razón, Moisés también declara, ni aun un asno he tomado de ellos. Números 16:15, lo mismo que dice el profeta Samuel, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno. Primero de Samuel 12:3. Si el que ha de pastorearlo se inclina en tal medida por el lucro y ambiciona hasta tal extremo el beneficio, no tardará en convertirse él mismo en un lobo, sino con ánimo pronto. Es decir, un obispo ha de hallar placer en su oficio, sentirse inclinado a él y trabajar con agrado. Son hombres que sirven voluntariamente y no miran la lana del rebaño. Así tenemos 2 clases de falsos pastores, los que no trabajan de buena gana y los que trabajan voluntariamente pero solo por el beneficio. El apóstol continúa, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado. Estos son hombres que gobiernan voluntariamente, pero solo por la obtención de honores, en cuya carrera llegan a dominar a todo el mundo hasta el punto de convertirse en auténticos tiranos. De ahí que los exhorte a conducirse como si nadie estuviera por debajo de ellos, que no actúen como delincuentes ni se comporten según su capricho. Solo tenemos un Señor, Cristo, que gobierna sobre nuestras almas. La tarea de los obispos es pastorear el rebaño. Vemos que con una sola palabra, San Pedro abate y condena la actual norma papal y concluye claramente que el Papa no posee ninguna autoridad ni mandato, sino que su solo papel es el de servidor, y manifiesta, esto es lo que dice Cristo y lo que debéis hacer. Así Cristo también dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Lucas 22:25 al 26. En oposición a esto, el Papa declara, debéis gobernar y tener poder, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Esto es, recordad que debéis conduciros de tal manera que vuestra vida sea un ejemplo para los demás a fin de que sigan vuestros pasos. Pero nuestros obispos, bien sentados sobre almohadones, dicen a la gente, haced esto, no siendo otra cosa que pillos desvergonzados. Nos imponen cargas, unas cargas de las que ellos mismos se libran. Mateo 23:4 y no predican una sola palabra, limitándose a dar órdenes a los demás cuando ellos mismos no mueven ni un dedo. Si alguien les obligara a cumplir con su deber no tardarían en cansarse y huir del poder. Por otra parte, San Pedro no se refiere a la posibilidad de ninguna recompensa temporal para los obispos.
Es como si dijera: vuestro deber es tan grande que aquí no puede recompensarse, pero si alimentáis de este modo el rebaño de Cristo, recibiréis una corona eterna. Esta es la exhortación de Pedro para quienes han de cuidar de las almas. Teniendo en cuenta todo esto, podéis concluir con conocimiento de causa que el Papa, junto con sus obispos, es el fin de Cristo el anticristo, dado que no cumplen con nada de lo que recomienda aquí San Pedro, ni enseña ni hace nada, sino lo completamente opuesto. No solo se niega a alimentar al rebaño o dejar que se alimente, sino que él mismo es el propio lobo que lo destroza. Sin embargo, alardea de ser el vicario de Cristo, cuando en ausencia de éste, no es más que el diablo que se sienta y gobierna en su lugar. Por tanto, es necesario que el pueblo sencillo comprenda este y otros pasajes similares a fin de compararlos con el gobierno del Papa. Así podrán responder diciendo: Cristo hizo y dijo esto, pero el Papa dice y enseña lo completamente opuesto. Cristo dice sí y el Papa dice no. Dado que uno se opone al otro, uno de ellos debe mentir, pero Cristo no miente. Por tanto, concluyo en que el Papa es un embustero y además, el auténtico anticristo. Así, bien armados con las Escrituras, no solo podréis calificar al Papa y a los obispos de anticristos, sino demostrarlo claramente, de manera que podréis jugaros la vida por ello y estar seguros de que el diablo no prevalecerá contra vosotros a la hora de vuestra muerte. El apóstol sigue. Capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Estas son las admoniciones finales de esta epístola. San Pedro desea que el orden de la cristiandad sea tal que los jóvenes obedezcan a los ancianos y se subordinen a estos de forma que siempre les obedezcan humildemente. Si hoy día subsistiera esta costumbre, no harían falta tantas leyes. Los jóvenes, dice San Pedro, deben ser gobernados según la opinión y conocimiento de los mayores que saben mejor la manera de glorificar a Dios. Sin embargo, San Pedro también cree que estos ancianos deben estar dotados con el conocimiento y la comprensión del Espíritu Santo, ya que si son unos necios y carecen de conocimiento, la consecuencia será un mal gobierno. En caso contrario, es bueno que dirijan a la juventud. Hay que tener en cuenta que aquí San Pedro no se refiere a la regla secular, habla en general acerca de que los ancianos deben gobernar a los jóvenes, sean sacerdotes o meros ancianos, unos a otros, revestidos de humildad. Aquí el apóstol toma otra dirección, ha modificado su declaración y afirma que todos han de estar sujetos a otra persona, pero si los ancianos han de ser los que gobiernen, dicha declaración no concuerda con la anterior. Quien sea proclive a explicarlo todo, os dirá que primero San Pedro habla de los ancianos, y ahora lo hace de los jóvenes, pero nosotros dejaremos la frase como está, aceptándola en un sentido general, tal como Pablo también dice en Romanos 12:10, en cuanto a honor, dando la preferencia los unos a los otros. Los jóvenes han de estar sujetos a los ancianos, pero no hasta el punto de que estos últimos se crean dueños de los primeros, sino que tener derecho a la obediencia de alguien más joven implica poseer un conocimiento y comprensión mayores. Así, en el Antiguo Testamento, Dios suele mencionar a jóvenes que excedieron en comprensión a algunos ancianos. Así en Lucas 14:8-10 Cristo también enseña: cuando seas convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti a él te diga: dale este lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Además, Cristo cita el versículo que comenta en muchos otros lugares: porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Lucas 14:11, 18, 14, Mateo 23:12. Por tanto, los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. Sin embargo, aunque estos, en el fondo de su corazón,
Deben tener en cuenta que cada uno de nosotros hemos de considerarnos los más insignificantes. Si esto se hiciera así, tendríamos paz y en la tierra las cosas se desarrollarían como es debido. Según palabras del apóstol, debemos ser humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es, Dios humilla a los que desea rendir y, por otra parte, exalta a los que se humillan. Esta frase se ha convertido en un proverbio. Ojalá fuera de aplicación corriente. Capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios desea que cada uno se halle sujeto a otro, por tanto más vale hacerlo voluntariamente y con el corazón alegre, entonces os exaltará. En caso contrario, os veréis obligados a hacerlo de todos modos y Dios mismo os humillará, para que Él os exalte a su tiempo. Con esta frase pareciera que Dios deseara mantener cierta distancia, por ello el apóstol nos previene: no os equivoquéis, olvidadlo y confiad en que contáis con la segura promesa de que se trata de la mano y de la voluntad de Dios. Por tanto, no debéis de estar pensando en el tiempo en que pasaréis en sujeción, aun cuando Dios disponga que sea largo, os exaltará. Y sigue diciendo, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Poseéis la promesa específica según la cual Dios no os olvida, sino que cuida de vosotros. Por tanto, olvidad vuestra ansiedad y dejadlo todo en sus manos. ¿De qué otro modo podría Dios mostrarse más afable con nosotros y podría hablarnos de forma más atractiva? Nadie se humilla y olvida sus sentimientos de buena gana. De ahí que San Pedro nos aporte el consuelo de que Dios no solo nos contempla, sino que cuida de nosotros y piensa sin cesar en nuestros mejores intereses. Y sigue. Capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí San Pedro nos alerta para que mantengamos los ojos bien abiertos. Este versículo debería escribirse con letras de oro. Os muestra la naturaleza y carácter de la vida hasta el extremo de que quizá más bien desearíamos estar muertos. Nos hallamos en el reino del diablo, como si alguien llegara a un albergue y se encontrara con que todos los huéspedes son ladrones. Si no tuviera más remedio que alojarse en el establecimiento, a buen seguro que se armaría y adoptaría el mayor número de precauciones posibles y apenas dormiría. Esta es nuestra situación en la tierra, donde el príncipe dominante es el espíritu diabólico. Todos los corazones se hallan en su poder y a través de ellos logra hacer lo que le place. Bien mirado, es algo terrible. San Pedro nos alerta para que nos mantengamos vigilantes. Actúa como un siervo fiel que sabe lo que ocurre y por ello nos dice: sed sobrios, porque los que devoran y se atracan como cerdos, no sirven para nada. Por ello, es preciso que conservemos en todo momento el tesoro de esas palabras. Velad nos dice, no solo espiritual sino físicamente. Un cuerpo perezoso que goza durmiendo y abandonándose a la gula es incapaz de resistir al diablo, teniendo en cuenta que ya resulta difícil hasta para los que conservan la fe y la espiritualidad. Hemos de ser sobrios y velar porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor vuestro como león rugiente, buscando algo que devorar. El espíritu diabólico no descansa, es astuto y malicioso, está determinado a asaltaros y conoce la estratagema adecuada para conseguirlo. Ronda alrededor como un león hambriento, ruge, quisiera devorarlo todo. Se trata de una excelente admonición por parte de San Pedro. Nos describe al enemigo a fin de que podamos estar en guardia contra él. Así Pablo también dice, no ignoramos sus maquinaciones, 2 Corintios 2, 11. Sin embargo, el ataque no deja de tener lugar y en tal medida que, a pesar de todo, nos coge desprevenidos. Así las consecuencias son la ira, las disputas, el orgullo, la lujuria y el odio hacia Dios. Nótese que dice el diablo anda alrededor y no solo cuando estáis armados, sino que os observa por delante, por detrás y por los lados buscando un flanco débil por donde atacar, muerde por aquí y, de inmediato,
corre a hacerlo por otro lado, se afana de un lado a otro y emplea toda clase de astucias y trampas para haceros caer, y si estáis bien protegidos por un flanco, os ataca por el otro y si por aquí no puede derribaros, no para en la búsqueda de otro punto propicio, nunca cesa en su merodeo constante, pero nosotros, que somos estúpidos, no le prestamos atención, seguimos nuestro camino sin vigilar, dejándole la vía libre. Procuremos que todos sean conscientes de esta situación, así podrán reaccionar. El que lo ha intentado, lo sabe. Por tanto, si no hacemos caso, no somos otra cosa que un puñado de gente despreciable. En justicia, ante un caso así, denunciamos un auténtico asesinato contra la vida. De ahí que Job diga, ¿no es acaso una milicia la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? 7:1. Uno se pregunta por qué, en este caso, nos pone Dios en esta vida tan miserable. Lo hace a fin de que la fe pueda crecer y ejercerse y queramos acabar pronto con esta vida y desear la muerte. Capítulo 5, versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Debéis ser sobrios y vigilantes a fin de mantener alerta al cuerpo aunque no vaya a alejar al diablo. El objetivo es fortalecerlo para que le sea menos fácil caer en el pecado. La auténtica espada para luchar contra él es una fe firme y fuerte. Si mantenéis la palabra de Dios en vuestro corazón y os afirmáis en la fe, el diablo no podrá vencer y huirá. Si sois capaces de decir, esto es lo que ha dicho Dios y me lo juego todo por ello, comprobaréis lo pronto que desaparece el diablo y con él desaparecen el mal, la concupiscencia, la avaricia, la desesperación y las dudas. Con todo, el diablo es astuto y no ceja en sus esfuerzos por arrancaros la espada de la mano. Si consigue que caigáis en la pereza de manera que el cuerpo pierda la forma y se incline hacia la maldad, no tardará en arrebataros la espada de las manos. Así hizo con Eva. Ella poseía la palabra de Dios. Si no la hubiera abandonado, no habría caído. Pero cuando el diablo vio la palabra en tan baja estima, se la arrancó del corazón y ella cedió. Así el diablo venció. Con esto, San Pedro nos da una adecuada instrucción sobre el modo de luchar contra el diablo. No requiere grandes trabajos ni andar de acá para allá. Solo mantenerse firme en la palabra a través de la fe. Cuando se presente el diablo e intente haceros caer en la desesperación por haber pecado, apelad a la palabra de Dios que os promete el perdón de los pecados y confiad en él. El diablo no tardará en ceder. San Pedro continúa, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, no os han de sorprender los ataques del diablo, pero consolaos pensando que no estáis solos, hay más, ellos también sufren del mismo modo, y pensad que vuestros hermanos os ayudan en la lucha. Esta es, por tanto, la epístola en la que aprendemos la auténtica doctrina cristiana presentada magistral y adecuadamente por San Pedro con amor, fe y la cruz santa y que nos enseña la manera de luchar contra el diablo. Quien comprenda esta epístola, sin duda tendrá suficiente y no necesitará nada más, excepto que Dios hace más de lo que se requiere y enseña lo mismo en numerosos libros que, por otra parte, no aportan nada nuevo a lo dicho por San Pedro, dado que no ha olvidado nada de lo que debe saber un cristiano. En conclusión, hace lo que debe hacer un buen predicador, tener en mente que no solo ha de alimentar, sino cuidar del rebaño y orar por él. Acaba rogando a Dios que le otorgue la gracia y la fortaleza necesarias para conservar la palabra. Capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este es el deseo con el cual encomienda a sus oyentes a Dios, el único dador de gracia y no en escasa proporción, sino en su totalidad, que os ha llamado a través de Cristo a la eterna gloria, no por razón de ningún mérito por vuestra parte, sino a través de Cristo. Si le poseéis, tendréis la gloria y la salvación eterna sin ningún mérito propio. Os establecerá de modo que crezcáis,
os tornéis fuertes y firmes y podáis llevar a cabo grandes cosas. Además os fortalecerá y os dará apoyo para que seáis capaces de soportar y cargar con todo. Capítulo 5, versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La alabanza es el sacrificio que los cristianos debemos a Dios. Para concluir, añade. Capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Dice, aunque sé que ya habéis oído todo esto antes y que no sería necesario que os instruyera al respecto, os escribo para exhortaros tal como deben hacer los auténticos apóstoles, a fin de que no os apartéis de ello y para que podáis enseñarlo y practicarlo sin pensar que os digo nada distinto de lo que ya habéis oído. Capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Esta era la forma de decir buenas noches por escrito. Aquella, es decir, la congregación de Babilonia, os saluda. Dice, en mi opinión, aunque no estoy del todo seguro, se refiere a Roma porque se cree que escribió esta epístola en dicha ciudad. Por otra parte, hay dos Babilonias, una en Caldea y la otra en Egipto, donde actualmente se halla el Cairo, pero en sentido espiritual, solo Roma es llamada Babilonia, como el apóstol ha declarado más arriba. Primera de Pedro 4:4. Es la sede del desenfreno y disolución. La palabra hebrea para Babel significa confusión. Génesis 11:19. Quizá el apóstol aplicaba la palabra de confusión a Roma a causa del desenfreno y la suma de hechos vergonzosos y de las maldades que reinaban en la ciudad y al hecho de que todas las depravaciones parecían haberse reunido en ella. En esta ciudad, dice San Pedro, se ha formado una congregación, son cristianos, os envían sus saludos. Sin embargo, me inclino por dar libertad de interpretación en lo que se refiere a este versículo, dado que no se trata de un fragmento vital. Y Marcos, mi hijo. Se dice que se refiere al evangelista Marcos, al que llama su hijo espiritual, no de sangre, del mismo modo que San Pablo llama hijos a Timoteo y Tito, primera a Timoteo 1:2, segunda a Timoteo 1:2, Tito 1:4. Y dice a los Corintios que es su Padre en Cristo, primera a Corintios 4:14, segunda a Corintios 6:13. Capítulo 5, versículo 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz a todos los que estáis en Jesucristo. Amén. En la actualidad esta costumbre ya no se practica. En el Evangelio leemos claramente que Cristo saludaba a sus discípulos con un beso. Mateo 26:49. También San Pablo menciona con frecuencia el hecho de besarse. Romanos 16:16. Paz a todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Esto es, a los que creen en Cristo. Con esta despedida los encomienda a Cristo. Aquí termina la primera epístola. Quiera Dios que la comprendamos y la retengamos en nuestro corazón. Amén.